Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento que estén escuchando esto. Vamos a tener hoy el teórico número 4, que van a estar presentándolo Gustavo y Miriam. No tenemos noticias en relación a los finales todavía, hasta el día de hoy, acuérdense, grabamos viernes, así que hasta viernes a las 4 o 5 de la tarde no tenemos noticias en relación a los finales, a la modalidad de finales. Nosotros hasta ahora vimos el cuadro en la primera clase, el cuadro con las 4 corrientes. Dijimos que vamos a ver la corriente de la psicología institucional psicoanalítica, la corriente del socio-psicoanálisis o análisis, no, el socio-psicoanálisis, la corriente del análisis institucional y de la psicología organizacional. Todavía no empezamos a trabajar con ninguna de las corrientes. Lo que estamos haciendo es adentrarnos a la modalidad de funcionamiento de las organizaciones en un principio, por eso vimos tipos de instituciones, las distintas modalidades de funcionamiento que tienen, total, autogestiva, democrática. Por eso vimos también cómo influyen las instituciones en la subjetividad y la subjetividad en las instituciones, siguiendo a Caes, que es el autor que referenciamos para pensar al sujeto como un sujeto social, constituido por las instituciones, además de por un inconsciente singular. Empezamos con la dimensión operativa y vimos lo observable, lo primero que vamos a ver en una organización. En esa dimensión operativa está lo manifiesto. Vimos cómo se manejan las empresas familiares, una aproximación muy relacionado con lo que vimos también de las MIPYMES, de la micro, pequeña y mediana empresas. Y vamos a empezar hoy entonces con otra dimensión, ¿sí? Donde vamos a arrancar con la unidad 3. Recuerden que la semana pasada terminamos la unidad 2, hoy arrancamos con la unidad 3, donde vamos a ver historia y cultura. Seguimos con estructura y dinámica de las organizaciones, que es una de las cosas que analizamos cuando vamos a hacer un trabajo como psicólogos institucionales, la estructura y la dinámica. La semana pasada y la anterior vimos lo manifiesto. Hoy vamos a arrancar con historia y cultura, dos temas que nosotros trabajamos muy profundamente, sobre todo la historia de las organizaciones. Para eso vamos a ver dos textos. El primero es un texto de Malfé, que ya lo va a presentar Gustavo ahora cuando de la charla de Fantasía e Historia, y el segundo texto es de Ulloa. Ustedes quizás vieron en alguna otra materia, seguramente en grupos vieron algo de Ulloa, Psicología de las Instituciones, que es el texto que va a presentar Miriam. Así que si quieren, ya arrancamos con Gustavo, con el texto de Malfé, de Fantasía e Historia. Bien. ¿Sí? Ok. Vamos con Fantasía e Historia, que es un texto que está en un libro que sacó Malfé que se llama Fantásmata. Muy rápidamente, acá tienen una pequeña biografía de Ricardo Malfé. Él fue titular de Psicología Institucional de esta facultad y de Psicología del Trabajo al mismo tiempo. Y ocupó algunos cargos, como pueden ver, en algunas organizaciones de psicólogos o de psiquiatría. En el segundo párrafo plantea que su mayor interés estaba en encontrar una forma, un dispositivo, podríamos decir hoy, a través del cual la psicología pudiera incidir positiva y saludablemente en los ámbitos de las instituciones, podríamos decir, para nuestra materia, si bien acá lo dice también en el ámbito individual, hacia clínica individual. Tuvo mucho trabajo en instituciones públicas más bien. Él en algún texto que vamos a ver la vez que viene, argumenta por qué es más fácil trabajar en instituciones públicas que en privadas, eso lo vamos a ver la vez que viene.
Y en cuanto a la lectura, sí, les podemos adelantar que no tiene una escritura hermética, pero sí barroca por momentos. Espesa, pero encárenlo con cariño porque estamos hablando de la segunda generación de psicólogos institucionales en Argentina. Para decirlo rápido, Pichon Rivière juntó a la primera generación a través de la experiencia Rosario, Malfé es la segunda camada, está en la segunda generación de psicólogos institucionales en Argentina. Entonces, van a ver que es profusa la lectura, Malfé manejaba el alemán en original, manejaba el latín, entonces, por momentos, las notas al pie de página son bastante extensas, pero tienen sentido, ¿sí? Así que aprovechenlo. Entre otras cosas, también hay que aprovecharlo porque, como dijimos desde el primer momento, la psicología institucional se nutre de una serie de disciplinas que podemos ubicar dentro de las ciencias sociales. Una de esas disciplinas de las cuales se nutre es la historia. Ustedes sabrán que en la historia, como en cualquier disciplina, hay muchas concepciones, muchas corrientes del objeto, ¿sí? Malfé va a tomar una concepción de la historia, que es la de un autor italiano que se llama Giambattista Vico, que escribió en el siglo XVIII este libro que se llama Principios de la Ciencia Nueva. ¿Por qué toma Malfé a Vico y no a cualquier otro? Porque Vico manejaba y concebía la historia como un flujo y un reflujo. No la concebía en términos de una linealidad, ni de una acumulación que nos permitiría acceder a algún tipo de progreso material, ¿sí? Entonces, el curso histórico para Vico no es ni lineal ni progresivo, sino que se puede entender como una serie de oleadas que van y vienen arrastrando el pasado, y que en ese pasado, también a través de los relatos de los pueblos, se va no acumulando, pero sí por momentos revirtiendo algunas concepciones de los hechos, ¿sí? Por momentos reformulando, pero nunca en términos lineales, sino en términos de un curso y recurso, ¿sí? Por recurso, entiéndase una recursividad, como que se va hacia adelante, ¿sí? En el término de construirse un proyecto para una comunidad cualquiera, pero que siempre se vuelve sobre hechos, acontecimientos que ese agrupamiento o esa comunidad considera relevantes y que los retraduce constantemente a lo largo del tiempo. Entendido esto, lo que trae Malfé es que a lo que apuntaba Vico era construir una ciencia nueva, ¿sí? Una ciencia nueva, de un lado estarían lo que llamamos hoy ciencias sociales y del otro lado las ciencias naturales. ¿Por qué es importante tomar Vico según Malfé? Porque según Malfé, en los llamados textos sociológicos de Freud, se puede advertir que a Freud le interesa que el psicoanálisis tenga su propia concepción de la historia, ¿sí? Y esa concepción de la historia es similar a la que plantea Vico, ¿sí? En el sentido de que la historia para el psicoanálisis se trata de dar cuenta de una serie de transformaciones, pero que no por transformaciones son definitivas en cuanto a que supongan una superación de las experiencias sobre las cuales no se vaya a volver nunca, ni que esas experiencias no dejen huellas y no incidan en lo que esos agrupamientos puedan conformar para adelante. El punto importante acá, y acá viene el cruce entre historia y fantasía en términos psicoanalíticos, que es el enlace que hace Malfé, es que esas transformaciones no podrían ser posibles sin lo que Malfé llama enlaces fantasmáticos, ¿sí? La historia de las comunidades, los pueblos, las instituciones, son en base a los relatos que esos
agrupamientos o esas comunidades hacen de sí mismas, ¿sí? Pero esos relatos no se entienden exclusivamente por un relato objetivo, calculado, analizado y explicable, sino que se sostiene en una fantasmática colectiva. Este es otro punto importante. Van a ver en el texto que Malfait toma 3 textos clásicos de Freud, donde ahí se puede dar cuenta de una transformación estructural. De hecho, Malfait dice que en Psicología de las Masas es la única vez que Freud utiliza la noción de estructura, no lo usa en toda su obra. En Psicología de las Masas y Análisis del Yo, la transformación es de el narcisismo de las pequeñas diferencias, no hay agrupamiento, hacia una conversión en el sentido de con-versión, en cuanto a que el grupo logra armar una versión colectiva que permite un agrupamiento. Ese agrupamiento no puede ser sin los enlaces fantasmáticos. Y si hablamos de enlace en psicoanálisis, hablamos del libido, ineludiblemente. No hay enlace de ninguna índole que no apele a la noción de libido. En Moisés y la religión monoteísta, ahí se da cuenta de una transformación que da cuenta del paso de la civilización occidental judío-cristiana, y como ustedes saben, Tótem y Tabú, el argumento es cómo pasamos del estado de naturaleza al estado de cultura, ¿sí? Ahí en psicoanálisis se habla de historia, de cómo entiende la historia, ¿tá? Y en el cómo entender la historia se incluye, y lo habrán visto en otras materias, en que tanto el síntoma en el sujeto como las modalidades de sufrimiento de grupo se explican por lo que se arrastra, por lo que viene recursivamente insistiendo, ¿sí? Podemos pasar al siguiente. Gracias. Lo que viene insistiendo, cual retorno a lo reprimido, podríamos decir, son relatos, ¿sí? Eso que insiste es lo que Malfait sigue tomando de Vico, en cuanto a que podemos dar cuenta de la dimensión histórica, no exclusivamente a través de documentos objetivos, sino de entender documentos, relatos, argumentaciones, narrativas, que son colectivas, ¿sí? Acá en el gráfico van a ver que se separa individual, colectivo, de cultural, ¿sí? Ya habrán visto que para la psicología institucional lo que es el discurso individual no es pertinente de ser intervenido. El texto de Malfait nos permite incluso tomar ese discurso individual apenas como un precipitado de un discurso colectivo que está construido intersubjetivamente, ¿sí? Entonces, en términos éticos, en cuanto a nuestro trabajo, no nos importan los discursos individuales. Incluso podemos contar con esta apoyatura epistemológica como para decir que en última instancia, ese discurso que se puede escuchar como individual, no deja de ser un correlato de discursos colectivos, ¿sí? Y ese discurso colectivo, a su vez, da cuenta de una especie de sustrato cultural, ¿sí? Muchas veces se pueden escuchar en las consultas institucionales discursos que si nos permitimos generar un recorsi, ir para atrás, muchos de esos discursos hasta nos pueden reverberar con acontecimientos históricos que pueden ir hasta la Biblia, ¿sí? Esto nos pasa porque nos lo merecemos, ¿sí? Discursos que sostienen un castigo por un pecado cometido. Se puede escuchar muchísimo eso, y probablemente la clase que viene podamos articular estos textos con situaciones en donde se puede dar cuenta de que estos discursos nos permiten acceder como una especie de trasfondo, de magma común que conforma las subjetividades colectivas y las individuales. Las individuales, ya dijimos, no nos interesan, no por falta de interés, sino porque nuestras intervenciones no apuntan a lo individual. Lo que muchas veces nos vamos a encontrar tomando como referencia este texto
es que al momento de las consultas nos encontramos con un curso histórico y que a través de la co-construcción con los consultantes armamos una nueva historia, ¿sí? A través del discurrir, que dice Malfait ya acá en Fantasía de Historia, y que constituye casi su modalidad de abordaje, ¿sí? Dejar discurrir los discursos. Y ahí no solamente vamos a acceder a qué puede versionar un grupo respecto de su historia, sino de qué mirada y qué afectos en términos libidinales produce esa historización, ¿sí? Lo importante es que esto es co-construido, eso lo plantea Malfait al inicio del texto. El objeto se construye ahí, ¿sí? Bueno, vamos a ver si muy rápidamente podemos hacer un corsi-recorsi tomando Malfait. Vamos a ser originales, vamos a hablar de la pandemia. Habrán escuchado que entre la pluralidad de discursos que hay respecto del coronavirus, es que esto que pasa se puede leer como una suerte de castigo divino, ¿sí? Porque hemos maltratado la tierra, porque nos hemos desembosado en consumos irresponsables, y por eso este gráfico, esta foto, bueno, primero incluye una organización, que no es menor, que es la que dice lo que sucede y lo que hay que hacer con lo que sucede. Y supuestamente acá el señor está salvando al planeta. ¿De qué? De nosotros, ¿no? O sea, esto que nos sucede nos lo merecemos. Y el correlato, casi como una formación reactiva de esto, son discursos que no festejan lo que está sucediendo, pero que le encuentran una suerte de efecto colateral positivo, ¿sí? Ahora se pueden ver las estrellas, los ríos están limpios, hay delfines en Venecia, hay carpinchos en el Tigre, ¿sí? Vuelve la naturaleza, con muchas comillas, ¿sí? Ahora, si hacemos un recorsi, vamos a ver que los discursos sociales con respecto a las epidemias o las pandemias mantienen algo del orden de lo que Malfait podría llamar, tomando a Freud, el retorno de lo reprimido, digamos, ¿sí? En la mal llamada gripe española, porque se originó en Estados Unidos, la enfermedad era vista por el discurso científico como una suerte de castigo a las poblaciones que no seguían las indicaciones en cuanto a la higiene personal, en cuanto al baño, en cuanto a un desinterés en incluir a la salud dentro de sus prácticas, ¿sí? Si seguimos yendo para atrás, recorsi, ¿sí? Nos vamos al siglo XIV, donde la peste negra es leída por el poder eclesiástico del momento como un castigo a los infieles, ¿sí? Sea porque no profesaban el catolicismo o porque pecaban en exceso, ¿sí? Este dibujo que da mucho miedo, en realidad eran máscaras que se ponían los médicos para que los malos aromas no les llegaran a las fosas nasales, ¿sí? Pero también es leído como una consecuencia, ¿sí? Las pestes son consecuencias de algo que estamos haciendo mal y que irremediablemente habrían de suceder. Si vamos más atrás todavía, vamos a ver que la llamada plaga de Justiniano, en el siglo VI, la peste era vista como castigo, pero no propiamente de los dioses, porque si ven al fondo del gráfico, del cuadro, perdón, se está pidiendo a los dioses que vengan en ayuda, ¿sí? Y los castigos eran más materiales, porque eran por excesos del imperio, excesos de todo tipo, incluso la represión, la esclavitud, con las colonias, especialmente del norte de África. Entonces la explicación era un poquito más material, ¿sí? En cuanto a que la peste la trajeron igual los otros. Eso es algo que también podemos poner en una suerte de matriz histórica, ¿sí? De los pueblos en su conjunto. El problema viene de afuera, el problema son los otros. Lo que es una paradoja interesante es que estudios posteriores establecieron que la cepa no provino del norte de África, sino de China. Así que ahí tienen otro recorte. Y si apelamos también a las artes, cosa que también planteaba Vico, que tenía que estar dentro de
dentro de las ciencias humanas, de la ciencia 9, nos vamos a la última, vamos a ver que según el Dante Alighieri, hay una parte del infierno por la cual tenemos que pasar antes del purgatorio para llegar al paraíso, ¿sí? Esto es para mostrar con algo bien actual, ¿sí?, que alcanza con tomarnos de las narrativas actuales como para ver que se sostiene no solo en términos de una lógica racional, sino en términos de lazos libidinales. Hoy podríamos decir, arriesgando un poco, que la gran fantasmática que nos une es tratar de darle sentido a algo que angustia, ¿sí? Porque no sabemos de dónde viene, porque no sabemos a dónde va a llegar. Y es algo que incluso en muchos de estos acontecimientos, incluido la peste amarilla aquí en Argentina, que dio origen a reconfiguraciones institucionales, ¿sí?, y a la aparición de nuevas organizaciones, ¿sí? Esta es la relación entre lo histórico y lo libidinal, inconsciente, que Malfait llama fantasmático, ¿sí?, y que vemos, entre comillas, porque son operaciones de interpretación, pero que co-construido con los consultantes, vemos cómo los lazos libidinales pueden generar en distintos momentos de la institución aspectos tanto colaborativos, tanto como competitivos, como autodestructivos por momentos, ¿sí? Cuando llegamos antes de la autodestrucción, podemos hacer algo. Bueno, gracias Gustavo por el aporte. Pasamos ahora a Miriam para continuar con la dimensión histórico-antropológica, ¿sí? Unidad 3.1. Vamos a ver ahora a Ulloa, ¿no, Miriam? Exactamente, Nora, vamos a ver el texto Psicología de las instituciones, una aproximación psicoanalítica que, como bien traías, de Fernando Ulloa, uno de los pioneros, uno de los fundadores, de los padres de la psicología institucional aquí en nuestro país, junto con Blecher, ¿sí? Ulloa ha tenido una larga trayectoria en su trabajo y en su recorrido con las instituciones. Ha sido psicoanalista, médico traumatólogo, ha pasado por distintas instituciones psicoanalíticas, ha tenido una militancia política importante, y en este texto de 1969 nos vamos a encontrar con lo que se conoce como el primer Ulloa, ¿sí? Aquel que está pensando en este modo particular de articulación y de anudamiento entre los sujetos y las instituciones, ¿sí? Está pensando en este trabajo, como dice allí, que es el intento de teorizar una práctica más que de practicar una teoría, ¿sí? Y que desde este lugar va a plantear una conceptualización y una metodología psicoanalítica. Tenemos que recordar que en esos años el aporte o el psicoanálisis fundamental que nos encontramos aquí en nuestro país, en la Argentina, tenía una clara vertiente de la escuela inglesa, de Klein. Por eso a lo largo de estas páginas nos vamos a encontrar con postulados kleinianos, por supuesto que desde la coyuntura de freudiana, ¿sí? Pero claramente tiene que ver con esta modalidad de pensar el psicoanálisis desde Klein. Como trabaja en las primeras páginas de este texto, dice que se trata de una posibilidad de pensar cómo funcionan las instituciones, ¿sí? Es una aproximación, ¿sí?, a presentar un modelo teórico, que es lo que desarrolla aquí en este texto Ulloa, que va a estar basado en 3 distribuciones. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Pero es importante tener en cuenta que todo el trabajo está hilando una idea, ¿sí? Tiene una hipótesis de trabajo que la toma de Elliot Jaques, en donde plantea que las instituciones funcionan para los individuos a modo de defensa de las ansiedades más tempranas, ¿sí? Él va
después esto a redoblarlo, y va a poner lo original de su producción, que, como antes decía Kenny, lo dividimos este texto en dos partes. Hoy trabajamos una parte que tiene que ver con las primeras páginas, porque estamos ubicándonos para darle el valor de la historia, el valor que en las instituciones podemos encontrar como psicólogos a la historia, ¿sí? O darle a la historia. Y en algunas reuniones posteriores vamos a trabajar ya desde una perspectiva psicoanalítica, como él lo está planteando, el resto de sus teorizaciones, ¿sí? Entonces, ahora sí, podemos pasar a la próxima, Kenny. Él va a plantear, en principio, ¿a qué va a llamar institución? ¿Sí? Y plantea como Blecher, que es un término ambiguo, en donde se puede pensar tanto en una organización social, con una división de roles y funciones, con unos objetivos específicos, como aquellos procesos que intentan estabilizar ciertas conductas, procesos de institucionalización, ¿sí? En relación a las normas que van regulando a los modos de ser y de hacer a los sujetos en un momento determinado. Y se considera más apropiado en este sentido denominar organismos institucionales. Este va a ser el término que va a utilizar en el trabajo, pero también después le dice institución, ¿sí? Dice, bueno, en estos organismos institucionales, así como con Gustavo veíamos una forma de clasificarlos, que esto tiene que ver con la posibilidad del investigador, de aquel que escucha, de ubicar puntos de partida. Dice, Ulloa va a trabajar 4 modalidades o 4 formas de estas instituciones. Dice que estos organismos institucionales se ocupan del hombre enfermo, del hombre trabajando, del hombre aprendiendo y de las instituciones del tiempo libre. Ustedes van a ver que hay algunos que dicen que en función de cómo se ubica y se piensa el hombre, van a estar el hombre en una situación regresiva, progresiva o alienante, ¿sí? Pero partamos de definir lo que es una institución para pensar cómo él piensa el trabajo efectivo de un psicólogo estando en las instituciones, en estos organismos institucionales. Y va a hablar de ciertos propósitos, o principales propósitos que él tiene en este texto. En principio tenemos que pensar que toda organización, toda institución está sostenida, está organizada de acuerdo a 3 distribuciones, dice él. Una distribución espacial o geográfica, una distribución temporal o de tiempo, y una distribución de responsabilidades o de roles y funciones, ¿sí? Y que esta es la que se encuentra generalmente escrita o se encuentra graficada, plasmada en un organigrama. Dice, para poder comprender, ¿sí?, la dinámica de las instituciones, dice, es que en toda institución siempre hay puntos de referencia, siempre hay observables, ¿sí? Estos observables son los que nos van a permitir, en tanto ubicados como psicólogos institucionales, para pensar esas tensiones, esas dinámicas, aquello que está ocurriendo en esa institución a la cual estamos yendo. Dice entonces, el primero de estos observables que ubica Ulloa tiene que ver con lo que él va a llamar distintos movimientos, ¿sí? En tanto la organización, la institución, está pensando como un cuerpo, ¿sí?, como un cuerpo orgánico, ¿sí?, constituido por estas partes. Dice, bueno, es entendible que tengan que haber movilidad, esto no es algo que está estático, tiene ciertos movimientos, y estos son los observables, aunque hay uno que tiene una cualidad diferente, ahora lo vamos a trabajar, que dice, es de otra envergadura, no es algo directamente observable, ¿sí? Dice, a estos movimientos se le supone la existencia real o ideal de puntos de contactos articulables, ¿sí? Hasta acá es lo que vamos a tratar de pensar hoy. Más adelante vamos a ver en qué consisten estas articulaciones, cómo funcionan cuando están dañadas y allí se aloja la patología, ¿sí?, de una organización.
Entonces, ubicándonos en lo que son los movimientos o estos sectores dinámicos, antes decía que había uno que él va a ubicar que tiene una cualidad distinta, que no es directamente observable, y tiene que ver con el movimiento de integración-dispersión. ¿Sí? Este movimiento, dice él, que es lo que motoriza y lo que va a estar presente a lo largo de toda la vida institucional. Si bien, dice, cuando uno puede pensar en una organización, una institución que está comenzando, ¿no? Que está poniéndose algunas personas a tratar de unificar y de aunar objetivos en un proyecto en común, ¿sí? Que pueden ser personas solas, pueden ser distintas agrupaciones. Dice, a esto que hace que se confluya en un organismo institucional, ahí lo va a llamar núcleos preinstitucionales. ¿Sí? Y que estos núcleos preinstitucionales están cargados de elementos racionales, que son aquellos que van a permitir ubicar, bueno, qué hacemos, de qué manera, cómo lo hacemos, pero fundamentalmente son elementos emocionales, ¿sí? Y dice que muchas veces estos elementos emocionales es lo que en algún momento pueden llegar a traer ciertos tipos de controversia, ¿sí? Esta tendencia a una unificación es lo que él dice, podemos hacer una cierta analogía con la dualidad pulsional, con Eros y Tánatos. Eros, en tanto la posibilidad de aglutinar, reunir, y su contracara o esa fuerza antagónica, ¿sí? En donde está el Tánatos, ¿sí? Que siempre tiende a la dispersión, a la desagregación. Entonces, un indicador que estas fuerzas de integración y dispersión funcionan amalgamadamente, funcionan relativamente homogéneas, o no homogéneas, perdón, equilibradas, es cuando nos encontramos con los grupos formalizados, con los grupos formales, aquellos que pueden estar transitando por la vía institucional sin mayores inconvenientes, ¿sí? Dice, pero a veces estos desacuerdos que tal vez hubieron en algún momento, en un primer momento, ¿sí? Y se pueden aparecer en algún otro momento a lo largo de esta historia como un malestar, y a veces como algo del orden de lo irresoluble, ¿sí? Y eso es cuando dice que esta fuerza de dispersión está siempre presente y es lo que tiende, ¿sí? A poder hasta generar una crisis, porque es algo del orden de lo no explicitado, ese malestar que en algún momento apareció, dice, como es algo del orden de lo no explicitado, esto puede volver y provocar una crisis en donde en general podemos llegar a ser llamados, como psicólogos institucionales, a pensar qué es el malestar, qué es lo que está pasando en esta organización. Y que esta crisis puede llevar, ¿sí?, a momentos regresivos, momentos en donde se vinculaban de un modo determinado, ¿sí?, y que lo que vemos allí es el valor de la repetición. En tanto, no se puede poner en palabras, no se puede explicitar, lo que se vuelve es la misma conducta en forma reiterada. Y en este punto es que nos interesa remarcar el valor de la historia, ¿sí? Teníamos un ejemplo. Hemos trabajado en un servicio de un hospital público, en donde en sus inicios la especialidad de la que forma este servicio su tarea primaria, la especialidad constaba de algunos, en realidad eran dos médicas, ¿sí? Una que tenía una posición sobre esta temática más biologicista y la otra con una mirada más social, ¿sí? Se establece y se inicia este servicio, pasan más de 20 años y en el momento en que somos convocados nos encontramos con una reedición, ¿sí?, diríamos en este sentido esta repetición, de un conflicto en donde también estaban ambas posturas ubicadas en otras personas, pero en donde esta tensión de aquello que se vio resuelto de un modo determinado porque había que continuar con el servicio, ¿sí?, cómo esto aparece nuevamente y en realidad estaba siendo reforzado aquello que en lo que fue la historia de la constitución de esta organización había aparecido como
un conflicto importante, ¿sí? Otro de los movimientos que aparecen es el de la circulación entre la institución y el contexto, que va a decir Ulloa, que es el complementario del de integración y dispersión. Y aquí tenemos que pensar en un indicador que habla de la efectividad de esta relación entre la institución y el afuera, ¿sí? Que va a estar desde dos lugares. Por un lado, el objetivo explícito que tenga la organización, aquello que efectivamente dice a lo que se dedica, por ejemplo, un neuropsiquiátrico en donde debiera estar como su objetivo principal la reinserción o la rehabilitación de aquel que tiene una patología mental, ¿sí? En algún momento algo de esto tenía que ver. Y por otro lado, está en tensión el resultado. ¿Cuántos efectivamente, ¿sí? De los pacientes que están allí internados tienen el alta? Dice, en esta relación entre el objetivo explícito y el resultado es que podemos pensar la adecuación o no, lo mejor o no que esta circulación, este movimiento entre el adentro y el afuera tiene. Lo mismo en función de los medios y los fines, ¿sí? La variabilidad de esto nos va a permitir pensar en la efectividad de este movimiento. Hay otro movimiento que también tiene que ver con la circulación, el tercer movimiento, pero que es con la circulación intrainstitucional, con el modo de la comunicación en relación a los niveles, a los sistemas y a la modalidad en la que esa institución al interior se manifiesta. Y en general, dice Ulloa, nos encontramos con una palabra que está coartada, ¿sí? La comunicación dialogada, que en algún punto está coartada, algo del orden de la represión allí funciona, y esto que puede aparecer en relación a la jerarquía y a las bases, como tal vez ante una indicación no llega del mismo modo en el que la jerarquía había dicho que tenía que hacerse y funcionar, digo, no solamente, dice, es en ese nivel jerárquico descendente, como en una organización democrática, ¿sí? Dice, no solamente allí podemos encontrar que está coartada, que algo no está funcionando, que hay ruido en esa comunicación, sino también en los grupos de horizontalidad. Dice, y esto lo que conlleva es a que se emplace una comunicación informal, del orden de lo informal, lo que estaría en relación a la clandestinidad, a los rumores, a los chistes, ¿no? A las pintadas, y que encontremos en una institución que algo del orden del síntoma, que tendría que ver con algo de esta informalidad o con cómo se empiezan a comunicar, dice, pase a formar parte de la conducta habitual, cierta estereotipia, ¿sí? Que esto se toma como algo del orden de lo habitual. Y el último movimiento del que Ulloa habla, dice sobre la relación formal y fantaseada entre los individuos y la institución. Y el movimiento, él dice que tiene que ver más con el grado y el tipo de pertenencia, con aquello del modo en que se siente uno parte, que forma parte de la organización. Diríamos, tener la camiseta puesta o no, ¿no? En otros términos. Y aquí va a decir que cuando el organismo institucional forma parte de, es un soporte identitario, es un anclaje fundamental del individuo, dice, está más del lado de la identidad, forma parte de este sostén identitario, dice que allí hay mayor facilidad a resistir los cambios que la organización está posibilitándose, ¿sí? Hay una mayor resistencia al cambio cuando la institución forma parte como un soporte de la identidad. En cambio, cuando la institución puede formar, es un instrumento, algo que sirve para llegar a otro lugar, es un medio, ¿sí? Entonces dice que esta posibilidad de, esta posición del sujeto en relación con la institución favorece y propicia los cambios, ¿sí? Esto, como decíamos antes, es lo que les va a permitir a Ulloa pensar en estos observables que tienen que ver con la dinámica institucional para después poder pensar en las articulaciones
como el modo de funcionar de la organización. Y decíamos la importancia del rescatar la historia en este sentido, que va a ser a esta dinámica institucional. Bueno, hasta aquí con lo que podemos trabajar en el día de hoy. Como decíamos en otros encuentros más adelante, vamos a terminar de pensar junto a ustedes a Ulloa. ¿Sí, Nora? Bárbaro, buenísimo. Es un autor súper interesante y si bien el texto tiene más de 30 años, es un texto absolutamente actual que nos permite pensar el psicoanálisis en las instituciones, ¿no? Nosotros lo tomamos cuando hacemos nuestros trabajos de psicología institucional y vemos cómo están distribuidas estas tres distribuciones de las que habló Miriam, vemos los movimientos, vemos si hay núcleos preinstitucionales, vemos la comunicación en una organización, cómo funciona. Por eso decimos que es absolutamente actual, aunque hace tanto tiempo que lo escribió. Igual lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, la próxima clase vamos a seguir con lo histórico-antropológico, con esa dimensión. Recuerden que estamos dentro de lo que sería el campo de lo institucional y lo que sería la psicología institucional per se, sin estar adherida adherida 100% a ninguna de las cuatro escuelas, sino lo institucional como aquellas prácticas, aquellos discursos, aquellos objetos instituidos que los psicólogos institucionales vamos a analizar a las organizaciones cuando nos consultan. Por eso esta división en la dimensión operativa, en la dimensión histórico-antropológica y en la vincular o libidinal que vamos a ver más adelante. La semana que viene vamos a ver cultura, el texto de cultura de Malfé, que se va a empalmar con prácticos que van a ver esa semana, con mitos y ritos, un texto de Garó muy interesante, medio desconocido, el texto que lo van a ver en prácticos. Nosotros vamos a ver un texto de Malfé, el texto de cultura. También, a pesar de ser hace mucho tiempo escrito, absolutamente actual, ¿sí? Así que bueno, nos vemos la próxima clase, nos vemos la semana que viene, veremos qué noticias tenemos y recuerden que si hay alguna noticia por alguna pregunta que hicieron en la casilla de institutos@psi.uba.ar, si hay alguna pregunta en relación a los finales, antes de que nosotros podamos anunciarla en el próximo teórico, va a estar colgada en las redes, en el Facebook, en Twitter y en Instagram, ¿sí? Y en la página de la facultad nuestra, donde también tienen colgada toda la bibliografía. Así que, bueno, nos vemos la próxima, ¿sí? ¿Vamos? Nos vemos. Chao, cuídense. Sigan cuidándose.